esta oportunidad se me pidió que haga una introducción breve al conversatorio que se va a iniciar sobre filosofía de la liberación. Voy a tratar brevemente temas sobre el movimiento de la filosofía de la liberación, el contexto al que responde y del cual es una heredera, algunas contribuciones, la figura viva de Enrique Dussel y algunos elementos para poder comprender mejor a Marx. Bueno, el movimiento de la filosofía de la liberación, primero hay que pensar que no es un movimiento aislado, sino en contexto. Pero no solo en un contexto atravesado por cuestiones económicas y políticas, sino en un contexto que se hereda de movimientos de conocimiento militante similar. Pero antes de entrar a ese punto, quiero rescatar justamente un tema. La filosofía de la liberación nace como movimiento, no con el esfuerzo de uno solo. Esa es una novedad dentro de la filosofía, como movimiento en relación a las problemáticas sociales y políticas que se estaban viviendo. Pero la filosofía de la liberación es heredera directa de lo que se puede llamar revolución del año 18, que se conoce meramente como reforma universitaria del año 18. Es una lectura pequeño burguesa y muy superficial de lo que fue ese fenómeno realmente. Carlos Astrada, otro de los filósofos más importantes de la Argentina y Latinoamérica, fue uno de los principales ideólogos y militantes de ese movimiento. Y él inicia a pensar ese movimiento en el año 1916. Él le llamó a ese movimiento revolución universitaria y Kulturkampf, lucha cultural. José Carlos Mariátegui tiene un ensayo fundamental donde analiza dicha revolución universitaria que se inicia con el grito de Córdoba, dice José Carlos Mariátegui. Y literalmente, explícitamente Mariátegui dice, esa revolución proveyó, otorgó a toda una nueva generación un espíritu revolucionario, un espíritu mesiánico. Y toda esa nueva generación era Mariátegui, todos los que vienen posteriores hasta el día de hoy. Bueno, esa revolución no es casualidad que Carlos Astrada muere en el año 1970 y la filosofía de la liberación, ese grupo que se venía reuniendo en el Valle de Calamuchita año tras año, venían haciendo también otros eventos en otras regiones, también como Buenos Aires, Mendoza, etcétera, pero se van a reunir en el segundo Congreso Nacional de Filosofía, dado en Altagracia en el año 1971. Entonces, el movimiento de la filosofía de la liberación nace como movimiento ese año y en Córdoba. Y no es casualidad que nazca en Córdoba y un año después que fallece Carlos Astrada, reconocido por el maestro Dussel como el filósofo argentino más importante hasta mediados del siglo XX. Está grabado eso en un encuentro que organicé entre Dussel y otros filósofos para tratar algunos temas. Eso está grabado y está colocado en internet. Bueno, entonces toda esa generación era bien consciente de ese legado. Entonces, para que se entienda, yo muchas veces digo, ese es un eslabón perdido de la estructura del pensamiento latinoamericano, pero reconocido por los máximos líderes intelectuales. El mismo Fidel Castro, cuando visita Córdoba en el año 2006, reconoce a esa revolución universitaria como una de las causas de la revolución cubana. Entonces, esto lo digo para que se entienda mejor qué es lo que aporta el movimiento de la filosofía de la liberación. Si no, no se entiende. Queda como un fenómeno alfa y omega. Por eso decía al principio, más allá de
los fenómenos históricos, sociales y políticos que rodeaban al movimiento en ese momento. Entonces, teniendo en cuenta ese legado revolucionario en el conocimiento, que va a afectar todas las demás dimensiones de la política, la organización de los partidos políticos del momento, contemporáneos, etc. Entonces, la filosofía de la liberación toma ese legado y profundiza la crítica al eurocentrismo. Y una obra que destaca por todas las demás es la obra del maestro Dussel. ¿Por qué? Porque asume esa revolución en el conocimiento, profundiza esa crítica al eurocentrismo, pero la lleva a cabo en todos los demás campos teóricos y prácticos, en lo que uno dice las codeterminaciones. Entonces, por eso construye una erótica, una pedagógica, una política, una económica, una teológica, una estética hasta el final de su vida. La reconstruye con categorías propias, críticas, desde donde se puede ver la realidad de otra forma. Ese espíritu había sido colocado por la Revolución del 18. Para ver la realidad de otra forma hay que modificar los conocimientos. Bueno, la filosofía de la liberación de Dussel profundiza aquella crítica, profundiza, enriquece los conceptos para poder ver la realidad de otra forma. Es la única forma que tenemos para construir, reconstruir, realizar una praxis liberadora de otra forma. De lo contrario, estamos dando vuelta en un mismo espacio, reproduciendo una realidad alienante, dominadora, bueno, podemos decir, eurocéntrica. Entonces, ese es el Dussel vivo. Profundizó el concepto de revolución como una plurirevolución, digo en mis textos multifundamental, porque expuso, cuestionó diversidad de fundamentos y expuso diversidad de fundamentos alternativos en cada una de las dimensiones necesarias de articular. No se deduce una dimensión de la otra, sino que hay que abordarlas específicamente y hay que poderlas articular para poder transformar la realidad. En ese sentido, Dussel se transforma en un filósofo revolucionario, profundamente revolucionario, pero que puede aportar en cada una de las etapas de transformación, aunque el momento no sea propiamente revolucionario. No hay excusas para quedarse, como quien dice, de brazos cruzados. Ese es el espíritu de Dussel y es un Dussel vivo. ¿Cómo poder abordar a Marx y enriquecer la lectura sobre Marx? En principio, hay que partir de los estudios históricos, de una senso-conciencia histórica, profundizando los estudios históricos. En algunos de mis textos digo, bueno, esa historia en realidad es la filosofía primera de la cual debemos partir. Incluso en una de mis primeras recomendaciones, en una de mis primeras conversaciones con Dussel, fue una recomendación que me hizo. No descuides los estudios históricos. Bueno, ahí tenemos una primera matriz de acceso a Marx. Marx ha sido dentro de la tradición europea y crítica al eurocentrismo quien con mayor seriedad ha tomado el horizonte histórico, ¿no? Marx, Engels. Bueno, y ahí comienza a destacar una categoría fundamental que es la de trabajo vivo, Lebendig Arbeit. Dussel descubre esa categoría y lo impacta fuertemente. Es una categoría esencialmente ética. Esa misma categoría es toda una antropología filosófica también, y es esencialmente económica política, y a la misma vez posibilita una crítica a la teología estándar y a la teología y a la religión dominadora. Pero Dussel se da cuenta que al entrar en esa categoría se entra en una fuente de vida. Lo que destaca de esa categoría que no tiene género. No es exclusivamente
varón no es exclusivamente mujer, ni ningún otro género. Y Marx no la identifica absolutamente con ningún otro género. Entonces, es un universal de la cultura. En ese sentido, claro, el maestro Dussel queda sorprendido porque ese universalismo práctico y de vida, y de fuente de vida, se adelanta a la crítica posmoderna antes de que la crítica posmoderna a la noción de sujeto, claro, la noción de sujeto hegemónico, pero entra prácticamente sin discriminación todo tipo de subjetividad, podemos decir rápidamente, por lo menos en cómo fue introducida la teoría postmoderna en pleno época neoliberal en los años 90. Entonces, Marx en ese sentido se adelanta a esa crítica rapaz y presenta un universal de la cultura, es decir, el trabajo vivo como fuente está presente en el sustento y en la reproducción y producción de la vida en comunidad, y lo deseable es que sea en relación ecológica. El último Dussel va a hablar de un término fundamental que es el ecoceno. Entonces esa categoría está íntimamente ligada con un pensamiento ecológico y estético, ¿no? En el último Dussel. Hay allí una identificación con una potencia de vida. Podemos decir una potencia de vida y una hiperpotencia, porque el trabajo nunca es un término aislado, es un término siempre colectivo, siempre se trabaja en colectivo, aunque el sistema fordista o capitalista aísle a los trabajadores, están igualmente conectados a través de esos mismos mecanismos de división. Es una potencia y aún más es una hiperpotencia, como fuente, podemos decir, antientrópica, eh, reproductiva de la vida y de una cualidad de vida en donde el pueblo siempre puede acudir, porque es el mismo pueblo el que a través de esa fuente puede autoorganizarse, o como colocó en los derechos humanos la Revolución Rusa, replicó la Revolución del año 18, ese mismo pueblo puede autodeterminarse, concepto que toma Mariátegui también de esa revolución del año 18. Inducen esa categoría de trabajo vivo, es la que le posibilita luego hacer una lectura y profundizar la lectura de todas las demás categorías de la economía política en Marx. Bueno, la de fuerza de trabajo, la crítica al trabajo asalariado como trabajo objetivado y muerto, y otras categorías que enuncié en mi presentación inicial, la de plus tiempo, plus trabajo, transferencia estructural del valor, composiciones orgánicas del capital, relaciones entre capitales, relación entre capital y trabajo. Bueno, toda la estructura categorial se va a profundizar desde el descubrimiento de esa categoría que Marx había colocado y que fue completamente desatendida, en muchos casos ocultada, a manos de un cientificismo estándar que no prosperó mucho. Entró en una crisis, podemos decir, de autodisolución, pero que posteriormente las autocríticas posteriores llevaron a reconstruir realmente todo ese proceso y a rescatar ese proceso para dinamizar. El trabajo de Dussel es uno de los trabajos más valiosos, se encuentra en esa coyuntura de reformular, renovar y lo que se puede decir, repensar un socialismo, un comunismo, un marxismo del siglo XXI, en relación a los pueblos, en relación a un espíritu ecológico, en relación a una estética que tiene que estar vinculada con todos esos elementos principales y fundamentales.
que estén vinculadas al rescate de esa potencia, hiperpotencia de vida, que es propiamente popular, comunitaria, comunal. Bueno, muchas gracias, estamos en tiempo cumplido, los saludo fraternalmente.